Bienvenidos al Museo Virtual sobre la historia de las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los grandes hitos de la humanidad fue la recolección y el almacenamiento de la información. Desde el tiempo antiguo se lo hacía de una manera más rupestre a través de las piedras, en donde se tallaba toda la información, sobre todo información comercial que tenían a veces con el intercambio cultural. Después esto fue evolucionando hasta algunas personas, como los escribas, que ya se conformaban en grupos y eran personas especializadas para recolectar toda la información y plasmarla en un documento. Esto también tuvo que ver con la evolución de la escritura, con la evolución del alfabeto y con la evolución de cada cultura en poder sintetizar ese alfabeto de una manera más práctica. Fue durante la Revolución Industrial que se dio un acontecimiento importante que vino a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Aquí es donde la tecnología empieza a avanzar con gran velocidad. En esta época se dieron grandes eventos y sucesos que cambiaron la historia, y con ello también se tuvo que recurrir a la innovación de nuevos artefactos que ayudaran con la recolección de información, con el movimiento de esa información y también con la innovación de la industria que se estaba dando en ese momento. En esta época aparece para 1804 el ferrocarril, para 1820 la calculadora, para 1829 la máquina de escribir, para 1837 el telégrafo, utilizado también para comunicarse desde diferentes lugares. En 1876 aparece por primera vez el teléfono, y en 1879 el bombillo eléctrico marca también un hito importante en lo que es la electricidad. Las herramientas informáticas empiezan a evolucionar con gran rapidez. Para 1939 nace la primera memoria RAM, que es el inicio de lo que hoy conocemos como las computadoras que tenemos en nuestro hogar o en nuestros medios laborales. Para 1935 ya están los procesadores múltiples, pero esta primera base de los computadores, que tenía como principio el archivar y el procesar la información, seguía teniendo el inconveniente de que eran demasiado grandes y se necesitaba de mucho personal para que funcionaran. Con el tiempo se fueron haciendo cada vez más compactas, más pequeñas y más ágiles en su labor. Para 1946 salen las primeras computadores digitales, que ya son mucho más eficaces y mucho más compactos, mucho más manuales, mucho más sencillos de utilizar. Es en esta época también que nacen muchas marcas, por ejemplo como Apple, que es una pionera de la tecnología, y otras más. Entre 1974 y 1984, con el auge de cómo estaba evolucionando la tecnología, se le empezó a apostar también a esta área, y esto hizo que los computadores fuesen una herramienta cada vez más esencial dentro de la vida cotidiana de las personas, y con ello pues se llevaron ya a lo que hoy conocemos en aulas, en lugares de trabajo, en los hogares, porque sintetizan la información, nos permiten interconectarnos de una mejor manera y también muchísimo más rápida. Entonces han sido un antes y un después en la historia, porque han promovido y han solucionado una situación que se tenía con respecto a la comunicación antes y con respecto a cómo se procesaba y se archivaba la información. El Internet tuvo su primera aparición en 1969 con el proyecto ARPANET, un proyecto que tenía como objetivo crear una red de comunicación militar, primeramente,
pero este sistema conectaba computadoras en distintas ubicaciones para compartir datos y recursos. Evolucionó un poco más en 1983, en donde ya estas redes se pudieron interconectar, y después evolucionó mucho más a lo que hoy conocemos como el Internet en 1991, donde ya entró un científico, Tim Berners, con un sistema de hipertexto que permitió a todas las personas acceder fácilmente a los documentos y páginas a través del navegador. Este fue el impulso para lo que hoy se conoce como la red global de Internet. La evolución de las TIC fueron a la par también, y evolucionó muchísimo más entre los años de 1970 a los años 2000. Aquí se puede ver la misma expansión del Internet y de las tecnologías digitales, de la telefonía móvil, de la informática, y las TIC comenzaron a usarse para descubrir todas las tecnologías relacionadas con la gestión, el procesamiento y la comunicación de la información. En el año 2000 hay un auge de los dispositivos móviles y junto a ello también la evolución de las redes sociales, de tener mucho más a la mano un celular y también la interconexión con mensajes de texto, con llamadas, y las TIC se consolidan en esta época y después, ya como se volvieron parte de nuestra vida cotidiana, tanto en el entretenimiento como en la comunicación, como en todos los ámbitos que nos rodeaban poco a poco, se empieza a incluirla también dentro de la educación, en cómo podían ser herramienta de apoyo y ayuda para eh, las TIC se volvieron una parte fundamental de las aulas y del aprendizaje también. Con ella se trajo lo que es la interconexión, y las TIC aparecen como herramientas informáticas que procesan, almacenan y recolectan la información. Antes, la información estaba muy sesgada para unos pocos. Hoy en día se facilita encontrarla con mayor rapidez y está adaptada también para que las personas puedan acceder a ella de una manera mucho más sencilla. Estas redes de comunicación también han permitido que se puedan crear espacios de aprendizaje, como por ejemplo las clases virtuales, que se puedan grabar videos, que se pueda grabar contenido y luego presentarlo, haciendo que también todas estas enseñanzas lleguen de pronto a lugares donde no es tan fácil el acceso y donde los estudiantes tal vez no puedan movilizarse. Entonces es una forma de inclusión también. También se puede crear con ella una red de conocimientos que genera muchas más oportunidades de aprendizaje. A través de ella siempre se puede hallar experiencias, ejercicios prácticos desde diferentes formatos que se pueden adaptar a las necesidades de cada estudiante, ya sea por medio de videos, por medio de imágenes, por medio de audios, podcasts, por medio de la música. Amplía la posibilidad de herramientas que se pueden utilizar para personalizar lo que se va a dictar dentro del aula. También para los maestros permite y tiene dentro de sí algunas herramientas y aplicaciones que le ayudan a organizar los contenidos temáticos, que le ayudan también a revisar, por ejemplo, por cada estudiante, qué necesidades podría tener para adaptar las actividades a él, y también plataformas que facilitan la evaluación de esas mismas enseñanzas dentro del aula. Esto permite la autonomía y la independencia del estudiante, promueve la colaboración entre maestros y alumnos, también entre los mismos alumnos, eh, también los espacios de intercambio intercultural, porque se puede aprender de otros lugares a nivel global, y nuevos métodos de aprendizaje.
que siempre incentivan en ellos la creatividad, la imaginación, el pensamiento analítico y la empatía. Parte de las TIC tenemos la web 2.0. En ella se promueve lo que es la web social, la inteligencia colectiva. Todos tenemos saberes, todos tenemos algo que aprender, algo que mostrar, algo que enseñar. Y la web 2.0 permite primero acortar los tiempos de comunicación, facilitando el proceso de la interacción entre los miembros. Su ítem más grande es intentar que las personas participen y que haya un trabajo colaborativo para que haya un buen proceso de desarrollo de metas de aprendizaje. El autor O'Reilly en 2005 habla de la arquitectura de la participación para explicar lo que es la web 2.0. La colaboración de las personas construyen contenidos que van alineados hacia las necesidades de esa misma comunidad. Entonces, permite esta herramienta crear, crear y colocar desde cada persona su propio aprendizaje para poder crear una red colectiva que tenga toda esa información. Uno de los recursos y herramientas de la web 2.0 de la que se habla es la forma de evaluación y también las propuestas pedagógicas. Se ha visto que no se pueden mantener con los cambios que hoy tenemos en día las mismas formas y los mismos métodos de evaluación que se venían trayendo. Los maestros antes de pronto asumían un rol de juez con respecto a la evaluación y eso impide que los estudiantes trabajen para seguir aprendiendo. El profesor hoy en día debe ser un guía, un diseñador de las actividades de aprendizaje al servicio de que ellos siempre quieran eh, aprender más, de que ellos se les incentive la curiosidad, de que ellos quieran participar más también. Evaluar los procesos de aprendizaje más no desde los resultados simplemente, sino durante todo el proceso del aprendizaje. Y para ello hay diferentes aplicaciones, diferentes herramientas, por ejemplo, para hacer encuestas, plataformas donde se pueden hacer casi que aulas virtuales, en donde se pueden ir dando los contenidos y se los puede evaluar en el momento con didácticas. Y todo eso sirve para ayudar y promover lo que se está enseñando dentro del aula y le facilita los procesos tanto al maestro como al estudiante.